Radio Cultural Buenos Aires, 88.1 FM. 88.1 FM. En esta ocasión tenemos el agrado de conocer más de don Geofroy Blanco Chávez, un auténtico campesino y conocido por muchos por conducir durante muchos años el programa Ritmos Campesinos de la emisora Radio Cultural de Buenos Aires. Su familia es oriundo de General Viejo de Pérez de León, pero tuvieron que emigrar hacia diferentes lugares del cantón de Pérez de León en busca del bienestar familiar, llegando así hasta nuestro cantón de Buenos Aires. Don Geofroy nos cuenta la vivencia que pasó su familia durante su niñez, su formación escolar y la educación que recibió de sus padres. Aunque tuvo que pasar muchas dificultades en su familia, Geofroy siempre encontró el lado bueno y del cual aprendió la importancia de valorar todo el esfuerzo. Escuchemos a don Geofroy todo lo que nos cuenta con su propio estilo. Mi nombre es Geofroy Blanco Chávez. Yo nací en Pérez de León, en un lugarcito que se llama General Viejo. Nací el 12 de enero del año 1943. Actualmente tengo 76, ya voy bajándole los jarretes al 77. Mi estimado, mi infancia fue muy humilde, muy sencilla. Había mucha pobreza en ese entonces, pero hay algo que contradice. Había mucha pobreza, pero había mucho que comer. Y la pobreza, ¿sabe de dónde procedía? Que nadie compraba nada, no se podía vender las cosechas. Había muy buenas cosechas. La gente era muy trabajadora, valientísima, las personas de antes. Pero no había comercio, por eso había pobreza. Mi papá se llamaba Gerardo Blanco Solano y mi mamá Fidelina Chávez Ureña. Mi familia fue de 8 personas, 4 hermanos y 4 hermanas. O sea, 4 mujeres, 4 varones. En General Viejo, con decirte que no conozco. Mi familia, mi papá, mi mamá me sacaron de chiquitito nomás y me llevaron a unos lugares del mismo Pérez. Hay un lugar que se llama Peñas Blancas. Después de ahí nos corrimos tamaño un poco a un lugar que se llama San Rafael de Platanares. Y seguimos. Cuando eso la gente emigraba mucho y llegaba gente y iban como reempujando a los demás. El que ya estaba plantadito ahí le pagaban las mejoras un poquito y aquel con las mejoras se metía más adentro a las montañas. Entonces, así era la manera de vivir. Bueno, a miles añadidos, a miles problemas, porque antes los padres a uno no le daban chance casi ni ir a la escuela. Sin embargo, yo terminé el sexto, ya lo terminé muy viejo, lo terminé de 21 años. Yo seguí, ya yo tenía libertad, quise estudiar. Estudié bachillerato por madurez, pero no lo pude completar. Me lo certificaron en el Ministerio de Educación, pero decía bachillerato incompleto. Me ha servido con esa frase incompleto, porque en algunas cosas que yo participé me lo recibían. Claro, muchachitico, que si recuerdo. A mí me tocaba que ir como a unos 2 kilómetros, casi como 3 kilómetros, pero cuando eso había que viajar por breñones, por montañas, por caminos malísimos, y eso lo hacía uno. Cuando eso no cuidaban los niños como se están cuidando ahora, porque ahora hay mucho peligro. Cuando eso lo mandaban uno solo, de camino uno se iba rejuntando con los chiquillos y con otros, y llegábamos 2 o 3 o 4 o hasta 5 vecinos. No muy vecinos, porque antes no habían vecinos como ahora, que están en la casa pegando a la otra, ¿no? Cuando eso había que caminar un gran rato para llegar a donde el vecino. Entonces recuerdo las tristezas, uno descalcito, muy humildito. Ahí no había en ese entonces nada de alimento. El alimento que daba un gobierno era leche en polvo, no habían cañerías. El maestro, que recuerdo que era uno, porque eran los primeros años de la escuela, el maestro nos llevaba a una quebrada con una ollona de aluminio, con un batidor de mano, y los hacía una ollada de leche, agua con la leche.
La maquinita de mano era para que la metían en la olla y ahí le daban y quedaba batidita la leche. Ese era todo el alimento que uno recibía. Un vasito de leche, pero uno iba feliz para la casa. Sí, mira, y para decirte, me costó mucho, como te dije antes, me costó mucho sacar el cesto, porque le voy a contar algo. Cuando yo llegaba a la escuela, a los 6 años, me decía mi papá que en gloria esté, él estaba arrancando unos frijoles muy buenos que tenía, y me dice, Roycito, vamos conmigo a frijolar, y yo me fui de pelotero. Él se llevó un saco para sentarme en una sombra. Sí, cierto, lo hizo, me sentó en una sombra, pero yo no quería estar sentado en la sombra y me puse a arrancar frijoles y salí buenísimo. Fíjate que salí tan bueno para arrancar frijoles que el siguiente día no llevó saco ni llegó nada, me llevaba era a trabajar ya el siguiente día. Y de ahí para adelante lo tengo eternamente grabado en mi memoria, que ya no me aflojó jamás, no me aflojó. Hasta la edad de 21 años que yo me liberé de él, pude yo ser Freud liberado, porque a uno no lo dejaban casi ni descansar. Había mucha, era una inocencia a los viejos de antes, pero había mucha dinastía de ellos. Lo que ellos dijeran y enfermo, con lo que tuviera, así tenía que trabajar si ellos se les metía. A veces pues lo dejaban a uno en la casa, pero no era muy fácil. Voy a decirte una cosa que no recuerdo bien, pero los cuadernos y los lápices se los daban a uno. Sí, ni recuerdo qué gobierno podía ser. Se los daban a uno. Y la manera de enseñar, que ahora no se usa, yo aprendí muy rápido a escribir, a leer, o a leer y escribir, como quieran agarrarlo. Porque uno llegaba y desde el primer día le tomaban la mano a uno y le decían, así se hace la A, así se hace la O, así se hace la E, y le enseñaban a uno las palabras. Ya poco a poco los iba uno manejando con la mano llevada de uno. Claro que la ventaja era que eran pues pocos niños, no era una barbaridad de que hubieran en las escuelas, porque hasta ahora es que hay tanta abundancia de familia. Cuando eso éramos pocos niños, ya yo no recuerdo, pero podríamos ser lo más unos 15 o tal vez un poquito más. Entonces los maestros se daban gusto de enseñarlo a uno. Pero les voy a decir una cosa, que yo ligeritico ya escribía. Tuve esa suerte, que no es porque yo fuera tan inteligente, sino para la manera de enseñarlo a uno. Entonces uno ligeritico estaba ya preparadito. Sí, ellos fueron a la escuela ya con más libertad, porque dichosamente yo era el mayor de los carajillos. Habían dos muchachas mayores que mí, pero ya estaban grandecitas. Y ellas iban a la escuela tranquilas. Bueno, mire, ya yo estaba muy carajillo, ya después de la escuela y todo eso, conocí el hospital viejo que llamaban en Pérez Celedón. Pero gracias a Dios yo nunca tuve que ir a nada, hasta que como a la edad de unos 27, 28 años, nuestra primer niña ya desde el matrimonio mío, fuimos a utilizarlo para que nos vieran la niña y gracias a Dios la curaron muy bien. Pero no, otro hospital yo no conocía. Lo que habían era, bueno, habían unos semidoctores, pero les decían diferentes. Ahorita se me está olvidando cómo les decían. Ellos daban muy buenas medicinas también, pero atendían era en la farmacia. Y la mayoría de gente ahí iba a comprar medicinas y a que ellos se las medicara. Porque desde luego que uno les iba a decir que estaba padeciendo, entonces ellos lo trataban bien. Ya de ahí de Peñas Blancas sí ya yo tengo recuerdo, ya yo era un carajillo de 4 años más o menos. De ahí arrancamos a San Rafael de Platanares, pero no directamente San Rafael de Platanares, porque más adentro había un lugarcito que ahora se llama Naranjo. Ahí mi papá tuvo una buena finca, y ahí sí recuerdo, y ahí yo tenía 5 años.
De ahí nos trasladamos a un lugar que se llama Villa Argentina, que es buscando de Naranjo casi hacia el sur, que ahora es un pueblo bonito, lindo, pasa el bus, tiene buena carretera, todo. Ahí sí vivimos varios años y ahí fue donde yo le conté que ya me pusieron a la escuela. La escuela es la escuela en Bolivia, que por cierto se llama República de Bolivia. Ah, sí, pequeñito nomás. Ya les digo, a los 6 años mi papá me puso a arrancar frijoles y a otros trabajos, pero desde antes yo era muy pelotero porque mi papá trabajaba a la pura orilla de la casa y ahí hacía milpas y hacía de todo y ya yo... Te voy a contar una anécdota que me pasó cuando yo tenía los 5 años tal vez no los tenía. Yo vi como los viejos, mi papá y mis tíos, que eran los hermanos de él, como llamaban antes, voy a hablarle como llamaban antes, volteaban la montaña. Bueno, el voltear está correcto, es que lo volcaban los árboles. Yo veía una táctica que tenían los volteadores, que yo la usé después porque yo fui volteador muy maltratado a la par de mi papá. Ellos, la manera para que les rindiera el trabajo, decían entre ellos, hay que espaldear todos esos árboles. Espaldear era que le hacían lo que llaman, bueno, le apeaban la madera con el hacha, pero se la apeaban por la espalda, puramente, no por el frente. Por el frente se llamaba boquear, así llamaban ellos. Hay que boquear ese árbol. Boquear era hacerle una boca, y de veras era como una boca, un poco abierta, porque así se iba... El recorte se iba reduciendo hasta llegar a reducirse y ya no quedaban nada, ya lo dejaban y le daban por la espalda y el árbol se iba. Pero las maruchas que hacían era que espaldeaban un montón de árboles, 10, 12, 15, lo que pudieran, porque ya habían vigilado que al lado arriba había un árbol grande, macizo, lleno de ramas. A ese sí le volaban 2, 3 horas, hasta más. Había árboles muy grandes. Ese árbol ellos decían arriar, ellos decían, vamos a hacer una rea. Bueno, como una rea de ganado. La gente de antes tenía palabras muy bonitas, que inclusive voy a cambiarle un poquito el sistema, pero yo las he buscado en el diccionario y están en el diccionario. Algo increíble. Y ellos lo decían. ¿Y de dónde lo cogían? No sé dónde. Entonces, bueno, le echaban el árbol grande a ese montón y cuando echaban ese árbol salían huyendo y se escondían por el largo y aquello era un lote grande de árboles que se caían, todos los que estaban espaldeados. Ya ellos felices porque tenían eso, pero voy a contarte cuál fue la historia que yo tengo. Mi papá hizo una milpa en el puro patio de la casa porque los terrenos eran buenísimos. Y aquella milpa lindísima, cuando ya estaba eloteando, y yo, ay, me voy a hacer una rea, fíjate, una rea de matas de maíz. Y comencé a espaldear unas y espaldearlas. Cuando ya yo le iba a echar la mata a la rea, se aparece mi madrecita, que Dios la tenga en un buen lugar, está en la eternidad, y me dice, chiquillo, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy haciendo una rea. Me dice, ¿para qué haces rea? Para ver no sé qué de Palmares. Era un pueblo larguísimo, a kilómetros, y yo lo iba a ver por ahí. Ay, papá, viera la rea. El mismo cuchillillo que tenía yo me zampo. La única castigadilla que recuerdo que mi madrecita me diera, pero ya yo tenía la culpa. Y ya llegó papá, y papá lo que hizo fue reírse, porque verme a mí volteando, fíjate. Pero se sacó el clavo conmigo. Ya yo cuando tenía 12 años no me dejaba botado, tenía que ir con él a volar montaña al suelo, pero él me buscaba los arbolillos más pequeñitos, más suaves, y así me fue enseñando y después, venga papá, un árbol grande que gastaba 1, 2, 3 horas volcándolo porque era muy grueso, ahí estaba Freud. Por eso, como usted me ve con este físico tan macizo, me decían a mí que, bueno, uno por naturaleza ya no va a ser grande,
ya yo no lo fui, pero decían que mi papá me había arruinado por eso, porque me maltrataba mucho con el trabajo, me exigía mucho trabajo. Pero le doy gracias al Señor, mi estimado, le doy gracias al Señor que aprendí a trabajar. Yo me sé defender, ya estoy muy mayor, ya no, pero me supe defender en el terreno, sembrando maíz, frijoles, arroz, lo que apareciera, sembrando. Desde que comenzó a llegar el café a Pérez Celedón, yo comencé a trabajar con café, desde coger los granitos para hacer las semillas, hacer los almacigales, plantarlos, después sembrar las matitas donde había que sembrarlas, todo eso yo me lo aprendí y no es rajarle nada, yo no tengo por qué rajar aquí, aprendí a hacer todo, después podar el café, deshijarlo, hacer todo lo que se necesitaba, todo hasta darlo en el recibidor. No habían casas, mi estimado, no habían casas, eran ranchitos. Uno hacía ranchitos, bueno, los viejos hacían ranchitos de madera redonda. Y coste, que era tanta los límites que ni clavados, los hacían amarrados con bejucos. Eso, muchos de los viejos que me están escuchando, que Dios quiera que me escuchen, me van a dar la razón y le van a decir a la gente, sí es cierto eso. Muy buenos bejucos. Había también un árbol que se llama buriu, yo no lo volví a ver. Ese buriu, uno lo majaba. Bueno, le voy a explicar cómo se hacía. Era una cáscara que uno la jalaba desde la raíz del árbol y se iba hasta arriba, hasta las ramas. Tal vez un árbol de 10 metros de alto, ahí llegaba la tira. Entonces, los viejos la hacían en tiritas y lo iban rajando y jalando hasta arriba. Cuando ya tenían el árbol, que era un florero, imagínense ya las cáscaras fuera del árbol, lo cortaban, le hacían una grieta en el centro y todas las cáscaras las pasaban por esa rendija que le hacían, y esa cáscara quedaba majada y daba un amarre tan bueno que se llama buriu, o se llamaba buriu, ahora nadie lo ocupa. Con eso amarraban también los ranchos, pero casas no habían, tapadas con hojas de palma. La hoja de caña era maravillosa para eso. Yo estuve sacando rollos de hoja de caña. Uno iba y hasta le molestaba mucho porque la caña tiene un pelillo que se le pegaba a uno de los brazos. Y ahí había que abrazarla para uno ir haciendo el rollito. Después reguntar los rollos, hacer un rollo grande. Eso era muy liviano. Se podía echar un montón de rollos a la espalda y se lo llevaba. Y habían otros empajando, lo que llamaban empajar. Esos ranchos los hacían de varilla redonda, le ponían una regla, como digamos, para darle un ejemplo, como aquí se pega el zinc, una regla así, pero no se ponía así tan ancha, sino que se ponía, qué sé yo, a unos 20 centímetros uno de la otra, tal vez un poquito más, tal vez si la hoja era grande, hasta 30 centímetros de una regla a la otra. Entonces ahí iba poniendo la primer tapa de hojas de caña hasta finalizar allá. Después se venía por encima de la otra. Eso quedaba un tejido tan bonito, tan lindo, que era precioso como se vestía con eso la hoja de caña. Y la hoja de caña no era una barbaridad que duraba, pues eso duraba años, porque quedaba muy reforzada un enreglado, para decirte algo, sobre la otra, y sobre la otra, y sobre la otra, hasta finalizar arriba. Entonces, aquello quedaba grueso de hoja. Entonces, para decirte de nuevo, casas no habían cuando eso, nada. Casa llamaba a uno, porque era donde se metía uno en la cuevita como si fuera un animalito, pero los ranchos los hacían muy aseaditos. Algunos le pisoneaban el suelo, se lo majaban bien y ese era el piso. Hay algunas señoras, yo recuerdo que revolvían boñiga con tierra y le hacían una capa al suelo y aquello se secaba y quedaba de las cosas bonitas. Los ranchos, las paredes las hacían de chonta, una chonta que la picaba uno y hacía lo que llamaba una estera. Esa estera se abría, dependía del grosor de la chonta, podían quedar algunas esteras hasta de unos 40 centímetros de ancho. Entonces, con unas cuantas que uno pusiera una pared, ya terminaba la pared. Las señoras, de seguro compraban mucho periódico porque algunas paredes las forraban con periódico y más bonito quedaba. Porque madera rajada
yo fui un viejo ya y no había conocido una sierra. Los viejos no tenían nada de eso. ¿Sabe cómo comencé yo a conocer una sierra de mano que hacían los señores? Los señores no las hacían, sino que con eso las cerraban. Hacían un camarote de madera, pero maciza, porque por ahí rodadas subían las tucas, como en una parte parada, para que un lado estuvieran las varillas en el suelo y en otra estuvieran en horquetas ya de unos 2 metros de alto, o tal vez más. Ahí esa sierra era grande, como de 3 metros de larga, entonces ese árbol, uno jalaba la sierra por debajo de ese aparato y otro encima de la tuca tirándole, y así hacían las maderas, pero costaba muchísimo, eran pocas las casas que se veían con tabla, porque costaban mucho. La gente era muy servicial, todo el mundo era pobre, aunque estaban bien, lo que yo dije antes, algunos tenían sus vaquitas de leche, sus cerdas de cría, gallinas, chompipes, patos, de todo. Decir uno que aguantaba hambre no tenía por qué aguantar hambre, porque había mucho que comer. Y vuelvo a repetir, pero ya si usted salía a vender, por ejemplo, que usted saliera, que nadie salía, pero que usted o yo saliéramos a vender unos kilos de frijoles, a lo mejor los topábamos a otro con otros kilos, porque todos tenían. Igual te voy a decir, la gente era muy legal, pero era que, ¿para qué iba a robar uno? No tenía por qué. Usted pasaba a una casa, estaba abierta, el montón de sacos de frijoles, de maíz entrojado que llamaban ellos, era maíz en mazorca, donde se pegaba el arroz, buen arroz. ¿Quién le robaba a quién? No tenía por qué, además eran unas casitas pocas, que de buenos vecinos. Yo recuerdo que yo era un carajillo y papá me llevaba a hacer un mandado donde un vecino, nos íbamos tal vez a media hora de camino para llegar a un vecino que estaba más cerca. Otro que necesitaba ir tal vez a 1 hora, y así, porque antes, para explicarte algo, antes los terrenos los hacían cogidos nadie, no tenía dueño. Entonces, supongamos yo llegaba y cogía un terreno, una finca grande, ya esa finca ya nadie se arrimaba ahí, tenía que coger otra finca grande, estaba largo. Unos decían, yo cojo por aquella fila y le cargo al río y por el río para acá y El otro decía, yo cojo del río para allá, o de la quebrada para allá. Entonces, ahí se iban afincando todos, y para volver un poquito atrás, después llegaban los que compraban las mejoras, pero eso era un platal lo que daban cuando eso, tal vez unos 200, 300, 500 pesos por las mejoras, tal vez un montón de hectáreas volcadas ya, pero era un platal para ellos en ese entonces, mucha plata. Entonces con eso se iban, no compraban, se iban y acarrilaban, ellos llamaban acarrilar, los carriles eran los linderos. Entonces esos terrenos los cogían de nuevo y se iban recostando, que por último salían a larguísima otra parte, pero ya había gente ya pudiente, porque de platica en platica que fueran ganando por una estadía en un terreno, y que le dejó una ranchita y le dejó potrero y le dejó tal vez un bananal, le dejó muchas cosas, terreno para trabajar, ya cobraban y con eso se iban a clavar más adentro, porque la gente de antes, eso sí tenía, era muy valiente. Ahí no escuchaba noticias, no se sufría el alma, no se sufría el corazón por oír accidentes terribles, asesinatos, cuando eso no. Podría ser que en la capital, en los otros lugares comenzaran, pero era muy poco lo que pasaba. Y para ver un periódico tenía que comprarlo y seguirlo viendo, quién sabe, toda la semana y un mes el mismo periódico. Noticias nada. El correo, cuando eso era un correo, una persona andaba a caballo, venía, hablemos de Pérez Celedón, porque es donde yo recuerdo, venía desde Pérez a andar pueblos 2, 3 días andando repartiendo cartas,
y recogiendo cartas, porque repartía lo que traía y recogía nuevo. Y así era la manera del correo. Yo le escribía una carta, por ejemplo, a mi familia, que no fue así, pero es un ejemplo. Y tal vez a los 2 meses la iba recibiendo. Y si me devolvían eso, la contestación, o me estaban escribiendo a mí, 2 meses más lo estaba recibiendo yo. Porque no había, las calles eran muy feas. Bueno, ¿para qué te voy a seguir contando de eso, que es hasta triste recordar eso? Yo trabajaba donde un señor y mi suegro iba a trabajar ahí a ganarse su jornalito igual que yo. A mí me conocían, no era un excelente muchacho, pero yo era muy cuidadoso, desordenado como la juventud, que me disculpe la juventud, pero cuando uno es joven es un desordenado y no le importa enfermarse, no le importa peligros, no le importa nada. Gracias a Dios que el tiempo lo va maltratando a uno, y valga de una vez para pedirle a la juventud que nos vea, que nos escuche, que por favor se cuide. Cuando uno le llegan las consecuencias es cuando dice, ahora sí veo como era antes, que había que cuidarse uno. No me cuidé y ahora estoy recibiendo las calificaciones de las consecuencias de los malos ratos, de los desórdenes que uno hacía. No todos, voy a hacer una salvedad, no todos. Había gente muy recogida, muy cuidadosa, pero yo no puedo decir que era totalmente desordenado, pero tal vez ni muy cuidadoso, porque uno joven cree que se va a enfermar uno, ¿no? Y por donde quiera andaba, por cualquier guindo se tiraba, iba a los ríos y a los 5, 6, 7 metros de alto, hasta más, se tiraba uno una poza, y eso era una maravilla para uno, quedando muy bien porque ahí lo estaban viendo. Todos esos son maltratos terribles que ahora uno no se da cuenta. Y si hablamos de los vicios, cuando eso el vicio era de licor. Hablando de los vicios, eso es lo que más maltrata a la humanidad, pero uno nunca se da por vencido. No, el guaro no me cayó mal, lo que me cayó mal fue el chicharrón que me comí, que me dieron de boca. Y eso es algo que uno justifica para no pensar que fue el licor que le hizo malo. Yo voy a ser honesto, yo me tomé mis traguitos, claro que sí, algunas cervecitas, pero yo puse una tarea con Dios y con mi papá. Mi papá era muy tomador, nos hizo mucho sufrir a la familia y a mí, a todos los chiquillos, y yo dije, Dios mío, voy a cambiar yo no voy a ser como mi papá, no lo voy a seguir a él, voy a darle vuelta al espejo y voy a tratar de ser de otra calidad. Y vuelvo y repito, sí tomé unos traguitos, me calentaba las mejillas un poco, pero de pronto recordé que yo tenía que cumplir con quedarme bien yo, quererme yo primero para querer a mi familia, y traté de componerme que ahí está mi familita. Volviendo al asunto de con mi esposa, yo no le di el nombre, ¿verdad? Ella se llama Marcelina Blanco Umaña. Ella me regaló 6 hijos y gracias a esos 6 hijos ya tengo 9 nietos y tengo un bisnieto y a lo mejor otro que está por venir. Y me siento orgulloso por mi familia. Mi familia conmigo ha sido excelente. Y repito, conmigo, yo no puedo decir que con todo el mundo, porque somos humanos y los humanos podemos ser en parte hasta malas. Todos no pueden salir al gusto de uno, hay algunos más maltrataditos que otros, pero en cuanto a mí, me han respetado, los he querido mucho, traté de ayudarles en la educación. Tengo la mayoría de ellos, bueno, mejor dicho, los 6 que son profesionales, y
les ayudé en sus estudios, ellos terminaron el estudio, siguieron asistiéndose, gracias al Señor. Alguno de ellos me ha preguntado, papi, ¿cómo hacía usted con el estudio de nosotros? Le dije, yo no sé, pero yo no voy a tirarme flores porque no voy a hacerlo, pero yo fui porque ya pasó eso, muy trabajador. Fui una persona con muchas amistades, como también desamistades, porque no soy una monedita de oro ni ninguno. Desgraciadamente, uno no le puede caer bien a todos, porque uno no es mal para todos, o malo para todos, ni bueno para todos. Ahí está la cosa. Entonces uno tiene que buscar donde le caliente mejor el sol, donde la vida le dé mejor producto. Que una persona, sabe uno que le cae mal, pues no se arrime mucho a esa persona. Que si habla, sí se habla uno, pero si uno sabe que le cayó mal, ya uno también está cayendo mal, le devuelve la visita. Y esta vida cuesta comprenderlo, pero vuelvo a repetir, por favor, a la juventud, cuídense ahora que están en su juventud, en su linda juventud, la etapa de juventud, porque nuestra vida está completamente en puras etapas. Yo le decía a un señor que antes las señoras molían mucha tortilla, hacían mucha tortilla, y es como hacer un cerro de tortillas, y cada tortilla es una etapa de la vida. Algo también que les puedo aconsejar, nunca persona, por favor, digan, ¿qué estaré pagando? No, ¿qué estaré pagando? Yo estoy pagando esto y esto y esto. Hay que hacerse un autoexamen y decir, yo estoy pagando esto. Que Dios me perdone, que si fue mala una persona, que la persona me perdone, porque se cree que es mejor buscar primero a la persona, que si uno le hizo un mal, que gracias a Dios yo creo que yo no lo he hecho, pedirle perdón y pedirle perdón a Dios también. Vea, para contarte algo, desde que yo estaba en China yo escuchaba la radio, cuando la inauguraron y todo eso yo escuchaba, yo era un fiel seguidor de la radio, y como cuando eso, prácticamente no habían teles, entonces yo me pegaba al radio y le daba fin hasta que apagaron la radio, y la apagaban a las 10 de la noche. Me vine a Buenos Aires, y te voy a hacer un resumen pequeñito porque es muy largo. Me vine a Buenos Aires y un día, yo tenía la fe de llegar a la emisora. Tenía la fe, eso es algo muy natural. Natural no para todos, sino natural mío, que yo quería estar en la radio. Un día me vine, cuando eso la radio estaba en la municipalidad, y vine y hablé con un señor que estaba ahí en la radio, no voy a mentar nombres, pero le dije que yo quería que me dieran oportunidad de entrar y ayudarles cuando eso repartían horas de trabajo que eran colaboración. A colaborar uno, entonces yo le dije que yo con el tiempo quería colaborar con ellos, y me dijo, claro que sí, me dice, no, véngase un día y sí. Y entonces ya hablamos más en serio, Llegué y me aburrí de estar ahí sentado esperándolo, y el Señor me vio y no le dio la gana salir. Entonces yo me herí mucho y me dio vergüenza de que me hiciera eso, y me fui para la casa, aburrido de estar esperando y no le dio la gana salir. Me fui muy herido y decepcionado y avergonzado, y cuanto quieran pedirme más. Volví a pasar otro día y ya estaba otro señor, que ese sí me atendió maravillosamente y comenzó de una vez a enseñarme a manejar los controles, y ahí yo estaba tamaño un poco joven, a la par de ahora pues estaba muy joven, y ligerito yo aprendí a manejar los controles. A mí me daban 2 horas de colaboración por semana, y yo me venía desde Yere a ayudarles aquí, con mucho gusto, con mucho amor. Y te digo una cosa, que hice amistades muy buenas por medio de esa colaboración. Me fui haciendo amigos del ISER, y me tomaron en cuenta como amigo. Recibí varias capacitaciones, estuve en la junta directiva,
hasta presidente fui, pero cuando eso, no faltaba que la emisora estuviera enferma y tenía hasta cáncer. Así, hablando en un sentido figurado, la emisora tuvo cáncer. Tuvieron que sacar ese cáncer para que la emisora surgiera. Un día nos dijeron que nos iban a dar una capacitación y vinieron. Yo estaba feliz de la vida, porque todo lo que sé estudiar para mí ha sido maravilloso. Así que estábamos en la capacitación, que era como una semana más o menos. Yo le dije al promotor que yo quería armar aquí en la radio un programa campesino con músicos, que fuera para atender a los músicos que habían aquí en el cantón. Y usted sabe que me atendieron muy bien, les agradezco mucho. Ese mismo día me dijo el promotor, hágase un grupito de sus compañeros y usted se hace el cargo que usted es el director y vamos así sea con una olla, con latas, lo que sea, vamos a hacer un grupo ahí. Bueno, el asunto está que hicimos el grupo. Yo era el director y solicité el programa a la Junta Directiva. La Junta Directiva me lo aprobó. Reiner, y nunca se me olvida esto que me hicieron, pero no fue malo, no. Fue algo raro. Inclusive ese mismo día le pusimos nombre al programa, que es el que tiene ahora, a los 20 y resto de años más. Estando yo en Yeri, escuchando la radio, escucho que abrieron un programa campesino con el mismo nombre que yo había buscado, y ahí habían dos muchachos manejando el programa. Digo yo, bueno, yo no sé qué me pensé, pero dije yo, bueno, yo lo solicité, le puse el nombre y lo tienen otros, ¿por qué? Pero yo no quise venir a explicar nada, porque yo he sido muy raro, o no sé qué llamaré yo raro, pero no me preocupé, porque dije yo, bueno, si no me lo dan a mí, asunto arreglado. Entonces, como a los 2 sábados, que yo creo que fue lo más que lo hicieron, en un programa, yo los estaba escuchando cuando me llaman. Queremos hablar con usted, déjese venir. Venga apenas pueda, queremos hablar con usted. Y ahí no pasaron y me vine. Cuando eso, los avisos eran cada nada, por todos lugares. Vine y ya me dijeron, es que queremos dejarle el programa a usted. No les pregunté nada, por qué, ni por nada, porque yo sabía que el programa yo lo había solicitado y con el mismo nombre. ¿Cómo iba a ser de casualidad que ellos lo solicitaran con el mismo nombre y el sábado y todo? Bueno, me lo dejaron y desde ahí seguí yo dirigiendo el programa. Para no hacer muy largo el cuento, el primer sábado que yo estuve, un señor que era locutor aquí en la radio me dice, hoy le voy a ayudar, dice, yo sé cantar y tocar y voy a traer la guitarra y le voy a ayudar. Hicimos el programa con solo una guitarra y un músico y yo, nadie más, pero es que era el primer sábado que yo dirigía. El siguiente sábado, eso fue maravilloso, sobraron músicos, maestros de música, que aquí están en Buenos Aires todavía algunos ya se fueron a la eternidad. Y eso fue un despelote, para no decir otra cosa, pero un despelote muy lindo. Yo me sentía feliz de la vida de que se estaba produciendo lo que yo había solicitado. Seguí el programa. Como siempre, pues habían sábados que no venía nadie, pero ya había sábados que sobraba quién. Y ya yo me iba ordenando. Hubo de haber 3 grupitos diferentes, entonces le daba un ratico a cada uno. Ya la gente solicitó, nuestros seguidores que quiero tanto, a que ese programa era muy poco, era 1 hora. Que le mandaban a pedir a la directiva que le pusiera 2 horas a ese programa. Y de veras le aceptaron, pusieron 2 horas, que hasta el momento está. En esa primera etapa
me ayudaron unos señores aquí al programa. Los puedo aumentar, no hay ningún problema. Luis Piedra, un excelente señor. William Cordero, ese fue otro que estuvo mucho conmigo. No recuerdo quién es más, pero sí tuve más. Tuve más acá en el programa. Algunos me ayudaban. Pero primeramente, de eso me acuerdo más porque fue mucho lo que estuvieron conmigo. Nos llevamos muy bien. Duramos más de 17 años en ese programa. Un día me llaman a una reunión, no sé por qué, pero yo no estaba pidiendo reunirme con nadie y me habían quitado el programa, me lo han quitado. Y ya me dijeron que le iban a cambiar. Yo digo, yo lo siento mucho, le digo, quítenme en el programa, pero el nombre no se lo quiten. Al pasar los años, que ya hace 3 años y resto, me vuelven a ofrecer el programa y hasta el momento que estamos en pie, ya tenemos más, así en números redondos, no puedo fijar fechas, pero en números redondos tenemos más de 20 años de tener este programa. Que esto es algo que a mí me llena de gusto, porque hemos servido a la emisora, esta emisora que es cultural, y que los campesinos aquí yo los defiendo, por todo punto los defiendo, la gente campesina, porque yo soy un neto, pero neto campesino, nací campesino y voy a morir campesino. Entonces, para terminarles la historia ahí, ya poquito tiempo voy a estar en el programa, no me están exigiendo que me vaya, pero mi mente sí me exige que me vaya, ya estoy cansadito, ya quiero descansar, estar un rato escuchándolos allá si puedo, o cuando menos descansar de no venir, porque a pesar de que me gusta tanto y me gustó tanto, ya yo no soy el mismo de caminar 1 hora y media como caminaba ayer, ya no soy el mismo. Aquí camino 20 minutos, 25 y hasta media hora que fuera y ya me encuentro mal físicamente. Orgullosamente me voy dándole gracias al Creador que me ha dado una vida bastante agradable para mí. Uno tiene que sentirse de lo que es la persona, de lo que es uno, agradecerle a Dios que me hizo físicamente pequeño, pero yo me siento a veces grande de lo que Dios me ha dado. Ay, muchachito, qué pregunta más linda por lo que sufrimos. Miren, digo nosotros porque ahí yo nunca andaba solo, siempre me acompañaban y gracias al Señor me acompañaban. Mire, en los lugarcitos hacían unas fiestas con el programa de la radio, porque en este mundo nadie nace aprendido. Muchas personas, igual que yo, no nacen con conocimiento. Muchas personas me preguntaban, me llegaban y decían, ay, yo quería venir para conocer qué es la radio. Y lo que iban a ver era el micrófono ahí y el aparato donde nosotros transmitíamos. Así salíamos. Bueno, si me pongo a mentarle cuántos lugares, es barbaridad. Al lado de Pérez, por Concepción, lo llevaron varias veces, nos llevaron a Pilas, nos llevaron para adentro de Pilas, nos llevaron a donde llaman las tablas para adentro, larguísimo, pero ya esto es de Buenos Aires. Nos llevaron a Potrero, en Potrero Grande estuvimos, nos llevaron donde Martín, que es nuestro amigo, y que allá nos llevaron 2 o 3 veces. Y te voy a contar una historia cuando fuimos a donde Martín. El transmisor que teníamos era muy pesadísimo, entonces lo jalábamos a la espalda un rato cada uno, con una antenona larguísima. Y una vez me pasó en Chile a mí que la dejé botada, por pasar un río y pasar las cosas, se me quedó la antena. Y me vine desde Zapotal a más de 1 hora de camino a buscar la antena y ya no estaba, la habían llevado. Y me devolví yo tan triste, y tan triste en todo sentido, por la transmisión y porque era una pieza de la emisora. Me fui y ya les dije que no me lo había encontrado. Uno de los que iban era medio travieso y le hizo una antena similar, no exacta, pero y le puso una varilla ahí
Y nos funcionó, hicimos el programa, un programa muy lindo. Habían muchos cantantes, muchos artistas participando, y Martín, que desde eso lo conocí, los trató muy bien. Después volvimos otra vez, la misma gira, llevar el aparato a la espalda. Cuando eso, yo no sé si fue, de 2 veces sí me acuerdo, 2 o 3 veces, pero 2 veces sí me acuerdo bien. En todas partes nos tenían muy buena comedera, mucho que hacer, bien llenitos estábamos haciendo el programa, muy bien atendidos. Hubo parte que se hacían un bailongo, celebrando que nosotros habíamos ido, y ahí participaba yo, porque yo era medio atarantado para bailar, y cuando eso estaba joven no me importaba. Ahora no bailo ni trompicándome, porque tal vez del dolor del dedo. Son historias que le quedan a uno maravillosas. Y vuelvo y te repito lo que dije hace un rato. Yo me siento orgulloso de haber sido lo que he sido y lo que soy. Y se lo agradezco al Todopoderoso y a la manera de yo ser, porque yo me he preocupado mucho por estudiar. Yo no soy una persona académicamente estudiado, pero la vida me ha dado mucho estudio. La mejor escuela de nosotros, los humanos, es la vida, pero hay que saberla aprovechar. Porque si uno no la aprovecha, pues puede morir muy anciano, y si no estudió nada, nada aprendió tampoco. Yo soy un líder comunal, digo que soy porque me han hecho. El líder no se hace, lo hacen. Desde nuevito yo, desde que tenía unos 16, 17 años, me comenzaron la gente a buscarme para que trabajara con ellos, en juntas, en turnos, en cocinas. Y yo trabajaba con mucho gusto para servir a la comunidad. Tuve muchos logros como líder comunal. Trabajé en cuanta directiva aparecía me buscaban. Directivas de deporte, directivas de organizaciones. Y con una suerte que la mayoría, digo yo que suerte porque me encontraban seguro capaz, la mayoría de veces me elegían presidente. Aquí en Buenos Aires tuve varias partes donde fui presidente de juntas. Le voy a decir, hace unos años, muchos años, después de que yo vine, hicieron una asamblea para nombrar una junta directiva que llamaban Asociación del IMAS. Y habían 3 personas, 2 personas más y yo, que las pusieron de candidato. Y esas personas conocidas aquí, líderes de aquí. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que me nombraron a mí el presidente. Y ellos no les cuadró, obviamente no les cuadró, porque ellos eran de aquí y querían ellos liderar eso. Ese año trabajamos muy lindo, ayudando familias, porque los daban el poder de ofrecer. Pero yo era muy cuidadoso, muy escrupuloso en eso, de que ofrecer lo que uno no tenía, uno no puede dar lo que no tiene, ni enseñar lo que no sabe. Entonces yo decía, aunque sea que nos dé la orden, yo no. Y te voy a decir algo, siendo yo el presidente de la Junta, como a los 8 días, un día yo andaba haciendo un mandado, cuando llego a mi casa y hay una fila de gente ahí, señoras y señores, y ya llego, y me sorprendí, ¿por qué? Ya hablé con algunos, es que las señoras de Lima nos mandó aquí por donde usted, porque ustedes dicen que es esto y es el otro. Le digo, vea muchachitos, por Dios, no sean tan ingratos. ¿Cómo voy a ofrecerles yo nada? Soy el presidente, sí, pero eso tiene que ser en unión con ellos, que acordemos. Para eso nos reunimos y que haya un acuerdo para servirle a la comunidad. Le digo, no, por favor, yo no puedo atenderlos. Inmediatamente me vine, pero resbalado, a la oficina que había aquí, donde estaban las señoras, y les digo, mire, les voy a pedir un favor. No me vuelvan a mandar gente allá para que les dé nada, porque ahí va gente que no necesita. Ya yo conocía personas, viejos que tenían hasta carro y fincas, ganado, todo, que yo les ayudara. ¿No le parece que es una ingratitud? Es una ingratitud de la persona. Entonces yo me vine y soqué.
Habían dos señoras que mandaban mucho y que ya me tenían fe a mí y me mandan la gente para allá. Y los paré, nada, para allá no me manden a nadie. Después de eso, aquí trabajé, al tiempo trabajé en otras juntas de las mismas y me vuelven a nombrar presidente. Si yo le contara hasta los logros, no quisiera alargarle mucho, yo no sé si se puede, pero los logros que hemos obtenido aquí son maravillosos y yo he tratado de servirle a Buenos Aires y me siento orgulloso de servirle a Buenos Aires porque este es mi cantón ahora. Está bien que naciera en Pérez, es mi cantón de nacimiento, pero este es mi cantón porque aquí vivo, aquí está mi familia y aquí voy a quedar. Desde niño me gustó mucho escribir, yo dibujaba, yo he sido muy deportista, demasiado, desde carajillo. Cuando eso, el deporte de uno era escuchar los radios, nada más. Un partido, yo me acuerdo de partidos así añales, ya fuera Saprissa de Alajuela, ya fuera Saprissa de Heredia. Me acordaba así por encimita de equipos que había en primera división. Uno se llamaba Libertad, otro se llamaba El Orión. Estoy seguro que ya usted se lo ha mentado, pero usted no estaba en ese tiempo. Otro se llamaba Gimnástica Española. De los que me recuerdo, todavía tienen que haber más. Y yo era feliz de la vida. Le cuento esto para contarte después. Yo dibujaba jugadores pateando la bola, un portero volando en el aire apañando la bola, les dibujaba el marquillo donde estaba. Y al mismo tiempo, en un descuidito de la maestra o del maestro, yo me ponía a escribir. Escribía varias cosas. Antes en la escuela le pedían a uno que aprendiera recitaciones, así llamaban, para recitarle a las madres. Para la fiesta de las madres buscaban los carajillos más salidillos para que recitara. Yo componía eso, componía canciones, componía muchas cosillas escritas, pero con una, ¿qué se puede llamar? Una salvedad para decir que yo nada hacía, porque ¿a quién buscaba yo que me ayudara a buscar una imprenta? Yo no sabía qué era una imprenta jamás. Entonces yo todo eso lo echaba a la basura, lo que yo escribía, hasta que llegué a Buenos Aires, y eso le agradezco mucho a Buenos Aires, que estando yo aquí, no sé por qué me vieron a mí, me invitaron. Aquí había un grupo de escritores que se reunían y me invitaron que me reuniera con ellos, profesores y de todo. Ahí el único campesinito que había era yo. Nos llevaron a reunirnos con una asociación de escritores de Pérez Celedón. Tuvimos visitas a ciertos lugares, ya con ellos, ya yo me estaba despertando el asunto y ligerito escribí un libro que se llama La vida de Geoffroy, una autobiografía mía, que por cierto a muchos les ha gustado, que no la terminé, terminé el libro, pero no terminé mi vida, porque todavía quedó mucho campo. Ese es un libro que me lo regalaron, eso fue un regalo de ICER, ellos me regalaron la hechura del libro y yo lo regalé también. Eran creo que 50 libros, ahí como era regalado sobró quien quisiera. Todavía hace poco, cuando hice los otros libros, me mandaron 4 de feria, de esos de antes. Ahí está la historia mía, la historia de mi familia, la historia de mi papá, de mi mamá, bueno, todo, de mis hermanos, mis hermanas. Este otro, ya yo estaba más despierto. Para volver atrás un poquito, la asociación que teníamos, el grupo que teníamos, pues se desintegró. Ya yo me solté y me animé a escribir este último libro, que por cierto todavía tengo muchos por si alguno quiere. Se llama El Criticón, pero con razón. Ya me pensé algo que había aprendido es la redundancia en las letras, no repetir mucho, porque hay veces que uno está escribiendo y pone lo mismo en el otro renglón y ya eso es una repetición.
que no es necesario. Y muchas reglas aprendí que todavía me falta muchísimo, obviamente. Me gusta lo que es escribir, pero más bien hasta pena me da que me digan que soy un escritor, porque no, me falta muchísimo. Pero me animé a escribir y a criticar de una manera positiva, de una manera de no ofender a nadie, porque yo no estoy dirigiéndome a nadie, de una manera de no incomodar a nadie, porque yo no estoy diciendo que fue Ramón, ni que fue Raúl, ni que fue Ernesto, ni nada de eso. Ahí hablo en sentido de entenderse nada más. Entonces, lo de escribir para mí es algo maravilloso, y la ayuda grande que el ISER me ha hecho. De último, no me lo regalaron, pero me lo hicieron, y les agradezco mucho porque me atendieron muy bien, demasiadamente bien, que tuve la suerte que hasta vinieron a dejarme los libros aquí a Buenos Aires. Era un tamaño carga, más de 300 libros, aquí los vinieron a dejar, aquí a la emisora, usted recuerda, y un agradecimiento, si el ISER, alguno del ISER me ven, me voy a morir agradecido con el ISER por las amistades, por lo que aprendí, por las capacitaciones que me dieron. Ahí me capacitaron electrónicamente en mucho. Tuve el gusto de que cuando eso la emisora era más mostrencona, no como ahora que es muy moderna, y yo esa emisora varias veces la eché a andar después de estar parada y varada, porque me enseñaron, el ingeniero venía y me decía, vea, esto puede tocar usted, porque era un aparato, el transmisor era un aparato grandísimo, yo no sé si usted lo conoció, era un aparato grandísimo, eléctricamente tenía, o electrónicamente como fuera, tenía barbaridad de cosas, pero no todos se le fregaban, eran cosillas pequeñas lo que se le fregaban, y ya uno, si le aprenden le enseñan qué tiene que revisar, que el ingeniero me enseñó a mí, usted revise esto, revise esto, revise esto. Unos tubones mostrencos que tenía, revise los tubos, usted ve cuál está quemado, cuál no, revise los fuses, que algunos se queman, y ya por un fuse quemado ya la emisora estaba varada. Varias veces, por uno o dos que le arreglara yo, ya la emisora seguía. Y esa emisora tenía un radiocito arriba, entonces cuando ya uno la arreglaba ya comenzaba a sonar el radiocillo. Ya uno se venía feliz porque ya sabía uno que aquí estaba sonando también. Y cosas así para decirte, y repito lo que dije, me muero agradecido con los logros que obtuve, pero es que hay que sembrar para recoger. Y si yo sembraba, recogía. Y si no siembro nada, nada recojo. Entonces el ISER para mí ha sido maravilloso. De algunos que recuerde, claro, exactamente, está don Miguel Jara, está don Ronald Cubillo, está... Bueno, muchos sabían cuando eso, las cocineras nos cuidaban mucho a nosotros, porque uno iba a hacer una capacitación ahí, le daban, bueno, usted se da cuenta, le daban la comida, la dormida, y a veces hasta los pases y todo. No recuerdo, de ahora después, recuerdo de Flor Sanabria, una excelente mujer, los señores que venían con ella, el papá de ella, que no recuerdo el nombre, pero que recuerdo el nombre nada más de esos dos, de don Miguel. Eugenio no tengo gusto conocerlo, los conocimos por teléfono. Sí, Eugenio, un saludo para toda esa gente, si algún día me escuchan o me ven. Encantado de tener amistades de esa calidad. Por favor, no desperdicien la salud la desperdicia uno. No busquen el mal. El que busca el mal, en él perece. No digamos, no culpemos el destino, jamás, jamás. Ay, que es el destino, que ese señor está dormido ahí a la par de un chorro de agua que está pasando, y si se arrima más se ahoga. Son mentiras, eso no es el destino. Cada persona somos forjadores del destino. Si uno quiere ser
Les voy a hablar al estilo campesino. Si uno quiere ser un mal amansado, recibe los pagos que llaman del destino, pero son mentiras que es el destino. Es uno el que hace ese asunto. Por eso repito la palabra y apréndasela. Nosotros somos forjadores del destino. Lo que hagamos bien es para bien de nuestra vida, para bien de nuestros vecinos. Yo nada hago con hacerle mal a un vecino, nada hago con robarle nada, nada hago con quedarle mal con un dinero que me prestó y no pagárselo. Por favor, seamos honestos, porque la vida tiene muchas vueltas. Valen más las amistades que a veces más que el dinero. Tratemos bien a los demás para que los traten a nosotros. Claro está que no somos monedita de oro. Hay personas que los tratan muy mal. Pero yo me siento orgulloso de lo que sea, de lo que soy. Porque aquí en este pueblo, Buenos Aires, donde quiera me saludan, donde quiera me vacilan, donde quieran se rinden. ¿Y qué me importa? Pero son amistades que yo aprecio. Pero igual soy yo no soy un santico tampoco. No, todo el mundo ando molestando, pero personas que yo quiero, las personas que aprecio las molesto, les doy bromas de todo lo que pasa en la vida. Hay personas que donde quiera que me topan, hasta me ofrecen pegar y es pura vacilón es porque yo sé que no es así. Gracias a Dios le doy y les pido, por favor, los que están viendo esto, lo que van a ver esto y nos escuchan, por favor, agarren unas palabritas de lo que yo les digo. De corazón les digo, en el nombre de Cristo, que es el Salvador nuestro, tratemos bien a los demás, voy a repetir lo mismo, pero para que la mente se grabe lo que estoy diciendo hay que repetirle muchas veces. No tratemos mal a los demás, no sembremos discordia, continuemos nuestra vida porque nuestra vida se termina. No sabemos cuándo, pero ojalá lleguemos a un fin con buenas amistades, de no tener problemas con nadie, ni buscar el mal para nuestra vida. Muchas gracias de mi parte, agradecerle a quien me está entrevistando y ojalá el Señor los tenga con salud a todos, que el Señor les bendiga, porque de mi parte yo estoy muy allegado a Cristo. No quiero mal para nadie, pero no lo quiero para mí, ni para mi familia, ni para mis vecinos, ni mis amigos. Amén, amén y amén. Radio Cultural Buenos Aires, 88.1 FM. 88.1 FM.